El corazón de Frank Miller marcaba un ritmo pesado y constante en su pecho, un sonido que había aprendido a ignorar durante sus años de servicio. Pero ahora, mientras la furgoneta del equipo SWAT recorría a toda velocidad las calles matutinas de Cedar Creek, Oregón, aquel latido parecía demasiado fuerte, insistente, como un metrónomo contando los segundos hacia algo inevitable. El aire en la cabina estaba cargado. Olía a metal, a grasa y al sudor apenas perceptible de sus compañeros. Frank miraba por la ventana las pulcras casitas con césped verde que pasaban flotando, a los escasos transeúntes que se apresuraban a sus asuntos, y se sentía ajeno a aquel paisaje pacífico. Su mundo estaba hecho de otras realidades, de adrenalina, breves estallidos de actividad seguidos invariablemente por una sorda y absorbente sensación de vacío. Había visto mucho, lo suficiente como para curtirse, aprender a desconectar las emociones, actuar según el protocolo, rehenes, amenazas de bomba, tiradores activos. Los escenarios cambiaban, pero la esencia seguía siendo la misma: irrumpir en el caos, intentar restablecer el orden y luego largas horas de análisis, informes postoperación, papeleo, aquel subidón inicial de energía que hacía que la sangre corriera más rápido por sus venas en los primeros minutos de la operación. Hacía tiempo que había dejado de embriagarle. Pasaba rápido, dejando tras de sí solo cansancio y una sorda inquietud. Porque la vida, al fin y al cabo, era solo una, y cada llamada podía ser la última. Frank deslizó la mirada por sus manos, que agarraban el plástico frío del fusil. Los dedos le temblaban ligeramente. Apenas perceptible, pero él lo sentía. No era bueno. Normalmente mantenía un autocontrol total hasta el momento del enfrentamiento. Hoy algo era diferente. Quizás fuera la propia llamada. El operador había transmitido la información escuetamente, sin detalles. Situación de emergencia en la escuela secundaria de Cedar Creek. Se requiere intervención inmediata de la unidad especial. Escuela. Esa palabra siempre provocaba en Frank un desagradable escalofrío en la boca del estómago. Tenía una sobrina, Emily, una niña de 8 años con ojos muy abiertos y una confianza infinita en el mundo. La idea de que ella, o cualquier otro niño, pudiera encontrarse en el epicentro de la pesadilla que normalmente requería su intervención, le provocaba casi una repulsión física. Los niños eran la línea donde su distanciamiento profesional se resquebrajaba. Por eso no esperaba esta llamada. No quería saber qué les esperaba tras los muros de esa escuela. Solo quería que todo terminara cuanto antes, para poder volver a la base, entregar el equipo e intentar olvidar. Pero el latido de su corazón continuaba su insistente cuenta atrás, y la furgoneta se acercaba inexorablemente a su destino, llevándolo a él y a su equipo hacia lo desconocido, que ya se sentía como una masa densa y opresiva. Desvió la mirada hacia el capitán Marcus Thorne, sentado enfrente. El rostro del comandante era impenetrable, como siempre. Thorne era una roca, un modelo de entereza, pero incluso en sus labios apretados y la tensa línea de sus hombros, Frank percibía una tensión oculta. A nadie le gustaban las llamadas a escuelas. A nadie. Quedaba menos de 1 milla para la escuela. Pasó fugazmente una señal de límite de velocidad. 20 millas por hora. Zona escolar. La calle, normalmente animada a esa hora del día, estaba inquietantemente vacía. La calma antes de la tormenta. Frank respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Inútil. Solo se intensificó cuando la furgoneta frenó bruscamente junto a la entrada principal de la escuela secundaria de Cedar Creek. La escena que se presentó ante los ojos de Frank superó sus peores expectativas. No por el caos y el pánico, sino por un extraño silencio resonante y un estado de estupor. 6 o 7 coches patrulla de la policía ya estaban dispuestos en semicírculo frente al edificio. Sus luces intermitentes proyectaban silenciosos destellos azules y rojos sobre las paredes de ladrillo de la escuela y sobre los rostros de la enorme multitud de estudiantes, reunidos en el césped al otro lado de la calle. No gritaban, no lloraban desconsoladamente,
como solía ocurrir durante las evacuaciones. La mayoría simplemente permanecía de pie, agrupados, mirando el edificio de la escuela con una expresión de absoluto shock y un horror profundo y paralizante. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos anormalmente dilatados. Algunos temblaban tan fuerte que era visible incluso a varias decenas de metros. Frank había visto a mucha gente asustada, pero esto era algo distinto. Parecía que aquellos adolescentes acababan de enfrentarse no solo a una amenaza, sino a algo completamente incomprensible, algo que había destrozado su concepción de la realidad. Parecían como si les hubiera perseguido no un hombre armado, sino la mismísima encarnación de una pesadilla, escapada de las profundidades del infierno. Frank y su equipo, el capitán Thorne, los oficiales Davis, Ramírez y Wallace, salieron en tropel de la furgoneta. Sus pesadas botas golpearon sordamente el asfalto. Se movían coordinados, como un único mecanismo, comprobando el equipo, tomando posiciones. El silencio circundante, roto únicamente por el crepitar de las radios policiales y el lejano zumbido de un helicóptero que sobrevolaba en algún lugar alto del cielo, presionaba los oídos. Frank recorrió con la mirada el edificio de 2 plantas de la escuela. Una típica escuela americana de ladrillo rojo, construida probablemente hacía unos 40 años. Nada destacable, pero ahora emanaba algo siniestro. Las ventanas del segundo piso parecían huecos oscuros, como cuencas vacías. Hacia ellos se dirigió a paso rápido uno de los policías que vigilaban la entrada. Su uniforme estaba ligeramente arrugado, su rostro brillaba de sudor a pesar de la fresca mañana. Se llamaba, al parecer, Peterson. Era joven, unos 25 años, no más, y estaba claramente alterado. Su mirada iba de un lado a otro. Sus manos temblaban finamente mientras intentaba saludar al capitán Thorne. «Capitán, gracias a Dios que están aquí», empezó, la voz se le quebraba. «Nosotros no sabemos qué hacer. Ellos, eso. En el aula 203, pero no podemos entrar». La voz de Peterson era casi un susurro, lleno de un miedo genuino. «¿No pueden entrar? ¿Qué quiere decir, oficial?» La voz de Thorne era firme, exigente, pero sin excesiva dureza. Sabía cómo hablar con gente al borde del colapso. Peterson tragó saliva. Sus ojos se abrieron aún más, como si estuviera reviviendo lo que había visto u oído. Balbuceó algo incoherente. Las palabras se le enredaban, convirtiéndose en un conjunto inconexo de sonidos. Frank lo observaba atentamente. La expresión del joven policía era como si realmente hubiera mirado al infierno y hubiera regresado de milagro. No parecía el estrés o el pánico habitual. Era algo más profundo, traumatizante. No podían simplemente descartar sus palabras, atribuyéndolo todo al shock. Thorne intentó obtener más información, haciendo preguntas claras y directas, pero Peterson solo repetía una y otra vez lo mismo. No sabía nada, excepto que al aula 203 no se podía entrar bajo ninguna circunstancia. Lo repetía una y otra vez, como un disco rayado, negando con la cabeza con tal vehemencia que parecía que se le fuera a desprender. «De acuerdo, nos encargaremos», dijo finalmente Thorne, comprendiendo que seguir preguntando era inútil. Asintió a sus hombres. Peterson también asintió, pero en sus ojos no había ni una pizca de confianza. Solo un miedo insondable y primitivo. Frank miró a sus compañeros. Sus rostros estaban serios. Comprendieron. Lo que les esperaba dentro estaba muy por encima de una operación estándar. La incertidumbre se espesaba, convirtiéndose en una amenaza casi tangible. Al cruzar el umbral de la escuela, el equipo se sumergió en el silencio antinatural que reinaba dentro del edificio. Afuera quedaba el murmullo apagado de la multitud y el crepitar de las radios. Aquí, el sonido de sus pasos sobre el linóleo del pasillo parecía ensordecedor. El aire estaba inmóvil y fresco, con un olor apenas perceptible a tiza, libros viejos y algo más. Algo dulzón, casi empalagoso, que le revolvió desagradablemente el estómago a Frank.
El largo pasillo del primer piso estaba vacío. Las taquillas de los estudiantes con las puertas entreabiertas, hojas de papel esparcidas por el suelo, una silla volcada. Los rastros de la apresurada evacuación parecían desolados y espeluznantes en aquel ambiente desierto. La luz del sol, que entraba por las altas ventanas, se proyectaba en el suelo en franjas oblicuas, pero no aportaba sensación de calidez ni de confort. Al contrario, acentuaba la atmósfera mortuoria que reinaba allí. El grupo avanzaba con cautela, con las armas listas. Cada miembro escaneaba el espacio frente a él, atento al menor susurro. El oficial Peterson caminaba un poco detrás. Su presencia se sentía como una fuente de tensión constante y nerviosa. Todavía estaba pálido. Su respiración era rápida y superficial. Thorne le lanzó una breve mirada y luego volvió a centrarse en el avance. La conversación con Peterson no les había aportado prácticamente nada, salvo la conciencia de que había ocurrido algo fuera de lo común, algo que había quebrado la voluntad de un policía experimentado, aunque joven. Su incoherente balbuceo sobre que no se podía entrar, sus ojos dilatados por el terror. Todo ello creaba un telón de fondo de ansiedad que ahora envolvía densamente al equipo. Thorne había intentado sonsacarle detalles. Había oído disparos, gritos, había visto a alguien salir del aula 203. Pero Peterson solo negaba con la cabeza, repitiendo su mantra sobre la imposibilidad de entrar. No podía o no quería describir lo que había presenciado, como si el mero intento de ponerlo en palabras fuera insoportable para él. Su estado psicológico era evidente, un shock profundo, quizás rozando la disociación. No estaba fingiendo, Frank lo veía claramente. Algo realmente lo había quebrado allí arriba. La falta de información concreta agravaba la situación. Avanzaban a ciegas, sin saber a qué se enfrentarían, a un fanático armado, a rehenes, a algo más para lo que aún no había nombre. La decisión de Thorne de seguir adelante, a pesar de las advertencias de Peterson, era la única posible en aquella situación. Estaban allí para actuar, no para sucumbir al miedo ajeno. Pero las palabras del policía resonaban como un eco en la cabeza de Frank. No podemos entrar. ¿Por qué? ¿Qué podía haber tras la puerta de un aula escolar corriente? La escalera al segundo piso estaba al final del pasillo. Era ancha, con barandillas metálicas desgastadas por miles de manos. Al subir los escalones, Frank sintió cómo la tensión crecía con cada paso. El silencio se volvía aún más opresivo. Solo oía su propia respiración, la de sus compañeros y el apagado golpeteo de sus botas sobre el cemento. Peterson se quedó en el primer piso, al pie de la escalera. Simplemente se quedó allí, mirándolos marchar. Su figura parecía pequeña y perdida en el enorme vestíbulo vacío. Frank se giró un instante y se encontró con su mirada. En los ojos de Peterson había súplica y resignación fatalista. El segundo piso los recibió con un pasillo igualmente vacío. Carteles en las paredes, anuncios, horarios de clases. Todos los atributos de la vida escolar normal parecían ahora fuera de lugar, como el decorado de una obra macabra. A la derecha del rellano de la escalera se veía la placa con el número 203. La puerta estaba cerrada, una puerta de madera corriente, pintada de un beige estándar. Nada especial, nada amenazante a primera vista. El equipo se detuvo frente a ella, aguzando el oído. El pasillo del segundo piso estaba sumido en el mismo silencio antinatural que el primero. El equipo se alineó a lo largo de la pared frente al aula 203, las armas apuntando hacia la puerta, cada músculo tenso en anticipación. Frank tomó posición a la izquierda de la puerta, más cerca de la pared. Su sector de tiro cubría parte del pasillo. A su derecha, se detuvo Davis, luego Thorne y Wallace. Ramírez cubría la retaguardia controlando la escalera y el extremo lejano del pasillo. La puerta con el número 203 parecía engañosamente mundana. Una puerta escolar estándar de madera maciza, cubierta con varias capas de pintura beige, agrietada y arañada en algunas partes.
El pomo metálico ligeramente deslustrado por el tiempo. Ningún daño visible, ningún signo de haber sido forzada o de lucha. Si no fuera por la siniestra reputación creada por el pánico de Peterson y la tensión general, se podría pensar que era simplemente otra aula cerrada con llave. Pero el silencio tras la puerta no era absoluto. Aguzando el oído con más atención, Frank captó un sonido. Era bajo, monótono, casi hipnótico. Al principio le pareció la voz de un profesor dando una clase. Un tono uniforme, sin emociones, con pausas medidas. Pero había algo anómalo en ese sonido. No transmitía información, no intentaba convencer ni explicar. Simplemente sonaba, llenando el espacio tras la puerta con una vibración extraña y ajena. Frank intercambió una mirada con Davis. Él también escuchaba, con el ceño fruncido. Su rostro expresaba perplejidad. ¿Una clase? ¿Ahora? ¿Después de evacuar toda la escuela y llamar al SWAT? No tenía ningún sentido. Si hubiera un tirador o un secuestrador con rehenes, cabría esperar gritos, amenazas, exigencias. Pero esa voz tranquila y metódica no encajaba en absoluto con la situación. Creaba una disonancia, provocaba inquietud por su falta de lógica. Thorne hizo un gesto ordenando silencio y él mismo pegó la oreja a la puerta, intentando descifrar las palabras. Su rostro permanecía impenetrable, pero Frank notó cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. Pasó un minuto, otro. La voz tras la puerta continuaba su monótona emisión, sin cambiar ni el tono ni el ritmo. El hablante parecía totalmente inconsciente, o ignoraba la presencia de hombres armados al otro lado de la puerta. Estaba sumido en su propio mundo, en su extraña declamación. La atmósfera en el pasillo se volvía cada vez más opresiva. El silencio, roto solo por aquella inexplicable voz, crispaba los nervios más que los gritos o los disparos. La incertidumbre engendraba un miedo frío y pegajoso. ¿Qué estaba pasando en esa aula? ¿Quién estaba allí? ¿Y qué les había pasado a los que estaban dentro antes de su llegada? ¿Estudiantes? ¿Un profesor? Peterson había dicho ellos, pero luego se corrigió a ello. ¿Qué quería decir? Frank volvió a mirar la puerta. Una puerta corriente, pero ahora parecía un portal hacia algo ajeno y peligroso. Su misma banalidad asustaba. No había rendija debajo, la luz no se filtraba. Estaba firmemente cerrada, ocultando su secreto. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza. Intentaba calcular las opciones, prepararse para cualquier eventualidad. Pero ¿cómo prepararse para lo incomprensible? Esa voz le ponía la piel de gallina, carente de entonación humana. Parecía mecánica, pero al mismo tiempo viva, llena de una energía oculta y oscura. Sintió como sus manos empezaban a temblar de nuevo. Agarró el fusil con más fuerza, intentando reprimir aquella reacción involuntaria de su cuerpo. Era un operador del SWAT, debía controlarse. Pero algo en esta situación sobrepasaba los límites de su experiencia, de su comprensión. Algo irracional flotaba en el aire. Davis, que estaba más cerca de la puerta a la derecha, de repente le dio un codazo brusco a Frank en el costado y señaló con el dedo hacia abajo, hacia la rendija apenas visible entre el borde inferior de la puerta y el suelo. Frank siguió su mirada. Al principio no vio nada, solo la franja oscura bajo la puerta, pero luego, al mirar más de cerca, lo notó. De debajo de la puerta resumaba lenta, muy lentamente, un fino hilo de líquido oscuro. Era espeso, casi negro bajo la tenue luz del pasillo. Sangre. No había duda. Ya había formado un pequeño charco de forma irregular sobre el linóleo, extendiéndose lentamente hacia los lados. La visión agudizó instantáneamente todos sus sentidos. La voz monótona tras la puerta continuaba su indiferente emisión, pero ahora sonaba aún más siniestra sobre el fondo de aquel testimonio silencioso, pero irrefutable de violencia. Sangre. Eso significaba que había víctimas, quizás heridas, quizás ya muertas. La reacción instintiva de Frank fue inmediata.
derribar la puerta, irrumpir, neutralizar la amenaza, salvar a quien todavía pudiera ser salvado. Sintió un subidón de adrenalina, los músculos se tensaron. El dedo se posó sobre el gatillo. Un deseo momentáneo, casi incontrolable, de actuar, de abrirse paso a la fuerza a través de lo desconocido. Pero se contuvo. El entrenamiento profesional se impuso al impulso. Thorne también vio la sangre. Lanzó una mirada corta y de advertencia a Frank, como si leyera sus pensamientos. Irrumpir ahora sería una imprudencia. La voz tras la puerta no mostraba signos de pánico ni agresividad. Quizás tuviera rehenes. Quizás la puerta estuviera minada. Cualquier movimiento descuidado podía llevar a la catástrofe. Había que actuar metódicamente, según el protocolo. Y de nuevo, las palabras de Peterson afloraron en su memoria. No podemos entrar. ¿Qué había visto? ¿Qué le había hecho pronunciar esas palabras con tanto horror? Ahora, al ver la sangre que rezumaba bajo la puerta y escuchar esa voz extraña, inhumana, Frank empezaba a comprender la profundidad del miedo del joven policía. Quizás Peterson no se había enfrentado simplemente a la crueldad, sino a algo inexplicable que no encajaba en los límites de la comprensión humana. Algo que se ocultaba tras esa puerta no era simplemente peligroso, era incorrecto. Frank volvió a concentrarse en la voz. Intentó escuchar con más atención, descifrar al menos algunas palabras, comprender el idioma en el que hablaba el desconocido. Pero era imposible. O la voz era demasiado baja, o realmente hablaba en algún dialecto desconocido. Pero Frank no podía captar ni un sonido familiar, ni una frase con sentido. No era un discurso coherente. Cuanto más escuchaba, más claro lo tenía. No se parecía a una clase, ni siquiera a la lectura de un texto. Más bien recordaba una enumeración monótona e impasible de fragmentos aislados, sin conexión entre sí. Las frases se interrumpían a medias, eran reemplazadas por otras, pronunciadas con la misma entonación, pero de contenido completamente diferente. No había lógica, no había estructura, solo un flujo de sonidos, desprovisto de todo sentido, pero al mismo tiempo cautivador por su monotonía. La voz parecía antigua y al mismo tiempo completamente ajena. Vibraba en una frecuencia baja que provocaba una resonancia desagradable en algún lugar profundo de su interior. Frank sintió una profunda inquietud. Era peor que los gritos o las amenazas. Era una inmersión en la locura, transmitida desde detrás de la puerta cerrada. Miró a Thorne. El capitán seguía junto a la puerta, su rostro concentrado y tenso. Claramente intentaba encontrar alguna clave para el enigma, alguna forma de entender a qué se enfrentaban. Pero la voz continuaba su murmullo sin sentido, y la sangre bajo la puerta se extendía lentamente, creando un siniestro contraste entre el sonido y la realidad. Había que hacer algo, había que trazar un plan. Pero ¿qué plan podía funcionar contra algo que no obedecía a ninguna lógica? El tiempo pasaba, pero la situación no cambiaba. La voz monótona tras la puerta continuaba su extraña emisión, sin reaccionar a los estímulos externos. La sangre bajo la puerta ya había formado un charco considerable, empapando lentamente las juntas de las baldosas de linóleo. La paciencia del capitán Thorne claramente llegaba a su fin. Retrocedió un par de pasos. Su rostro expresaba una frustración extrema. «Vale, basta ya», dijo en voz baja pero firme. Se acercó de nuevo a la puerta y la golpeó con fuerza varias veces con el puño. Los golpes resonaron sordamente en el silencioso pasillo. Ahí dentro. Quien quiera que seas. Sabemos que estás ahí». La voz de Thorne sonó fuerte, autoritaria, ahogando el monótono murmullo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tienes exigencias? Estamos dispuestos a cooperar, pero para eso necesitamos dialogar. Responde. No hubo respuesta. La voz tras la puerta ni siquiera titubeó. Continuó su declamación como si nada hubiera pasado, como si Thorne y su equipo fueran simplemente parte del mobiliario, indignos de atención. Thorne maldijo entre dientes. Lo intentó de nuevo,
cambiando de táctica, ofreciendo garantías de seguridad, apelando a la razón. Habló de posibles rehenes, de responsabilidad, de consecuencias, pero todo fue en vano. El muro de silencio, roto únicamente por aquella espeluznante voz, permanecía impenetrable. Pasaron otros 10 minutos de inútiles intentos de establecer contacto. Se hacía cada vez más evidente que no sería posible razonar con quien quiera o lo que quiera que estuviera tras la puerta. No se parecía a la situación estándar de toma de rehenes, donde la negociación era el elemento clave. Aquí se enfrentaban a algo distinto, a algo que existía según sus propias e incomprensibles leyes. «¡Maldita sea!», volvió a maldecir Thorne, retrocediendo de la puerta. «Odio tratar con psicópatas». Tenía el rostro sombrío. Cogió la radio sujeta a su hombro. Pulsó el botón de transmisión. «Base, aquí Alfa 1. Posición segundo piso, exterior aula 203. Sujeto desconocido en el interior, presuntamente armado. Imposible establecer contacto. Indicios visuales de víctimas. Sangre bajo la puerta. Solicito apoyo. Necesito un equipo para controlar el perímetro exterior, con especial atención a las ventanas de la 203. Otro equipo. Tomar posición en la sala directamente debajo del aula 203. Necesitamos bloquear todas las posibles rutas de escape y obtener la máxima información». La voz de Thorne en la radio sonaba tranquila y profesional, pero Frank vio la tensión en sus hombros. Pedir refuerzos era un procedimiento estándar en situaciones similares, pero ahora se sentía como un reconocimiento de que la situación se les escapaba de las manos, que sus propias fuerzas y conocimientos podrían no ser suficientes. Intentaban cubrir todos los escenarios posibles, todos los ángulos de ataque y retirada. Pero ¿cómo predecir las acciones de un enemigo cuya lógica les era completamente incomprensible? Mientras esperaban los refuerzos, el equipo permaneció en sus posiciones. La tensión no disminuía. La voz monótona tras la puerta continuaba su hipnótico murmullo, crispando los nervios, minando lentamente la entereza. Frank intentaba no mirar el charco de sangre, pero la mirada volvía involuntariamente a él una y otra vez. Pensaba en los niños que podían estar allí, tras esa puerta, en su miedo, en su posible dolor. Eso espoleaba el deseo de actuar, pero al mismo tiempo lo paralizaba el miedo a cometer un error. Miró a sus compañeros. Davis estaba inmóvil, con la mirada fija en la puerta. Wallace cambiaba nerviosamente el peso de un pie a otro. Sus dedos temblaban sobre la empuñadura del arma. Ramírez mantenía una calma aparente, pero sus ojos escrutaban atentamente el pasillo, delatando su tensión interna. Solo Thorne parecía relativamente sereno, sopesando los siguientes pasos, esperando los informes por radio. Los minutos se alargaban agónicamente. El silencio del pasillo, roto solo por la voz de detrás de la puerta y el crepitar de la radio, se volvía insoportable. Pasaron unos 15 minutos antes de que la radio de Thorne volviera a cobrar vida. Alfa 1, aquí Bravo 2, en posición exterior. Las ventanas del aula 203 están tapiadas con tablas desde el interior. Visibilidad nula. Hemos desplegado francotiradores en puntos elevados, listos para cualquier imprevisto. ¿Me copia? Cambio. La voz en la radio pertenecía al líder del equipo exterior. Ventanas tapiadas. Eso añadía otro trazo inquietante al cuadro general. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de tapiar las ventanas de un aula desde dentro? ¿Para que nadie viera lo que ocurría dentro? ¿O para que nadie pudiera salir? Le copio alto y claro, Bravo 2, respondió Thorne. Gracias. Manténganos informados de cualquier cambio. Corto y cierro. Guardó la radio. Las ventanas tapiadas significaban que el asalto a través de ellas era imposible. Eso reducía las opciones de actuación. Los francotiradores exteriores eran más bien una medida de precaución por si la situación se descontrolaba, y el desconocido intentara abrirse paso o abrir fuego desde dentro a través de otras ventanas o brechas en la pared. «Menuda mierda», masculló Ramírez, que estaba un poco apartado.
Su voz era baja, pero en ella se oía claramente la irritación y el cansancio de la espera. Si no nos dice nada, vamos a quedarnos aquí plantados para siempre. Los niños ahí dentro podrían morirse de causas naturales mientras nosotros hacemos planes. Frank no tenía intención de decirlo, pero pensaba algo parecido. La situación había llegado a un punto muerto. Las negociaciones no funcionaban. El asalto era demasiado arriesgado debido a la incertidumbre y los posibles rehenes. Esperar tampoco era la mejor opción. La sangre bajo la puerta indicaba claramente que el tiempo jugaba en su contra. Nunca hay soluciones fáciles en estas situaciones, pero esta parecía especialmente compleja, casi irresoluble. Pasaron otros 5 minutos de angustiosa espera. La voz monótona tras la puerta continuaba su indiferente emisión, ajena al paso del tiempo y a la creciente tensión exterior. Finalmente, la radio volvió a sonar. Alfa 1, aquí Charlie 3. Estamos en el primer piso, en la sala bajo su objetivo, en posición. De momento no se oye nada inusual, salvo la voz apagada de arriba. ¿Me copia? Cambio. Copiado. Charlie 3, respondió Thorne. Informen inmediatamente si oyen algo sospechoso. Pasos, sonidos de lucha, cualquier cambio. Corto y cierro. Ahora tenían ojos y oídos fuera y abajo. Todos los puntos de control posibles estaban cubiertos. Solo quedaba esperar o decidirse a actuar. Thorne se acercó de nuevo a la puerta como si se dispusiera a intentar negociar de nuevo. Pero antes de que pudiera decir palabra, la radio en su hombro crepitó de nuevo. Era la voz del líder del grupo Charlie 3, desde la sala de abajo. Pero esta vez, en la voz se percibía una clara ansiedad, casi pánico. Thorne. La voz temblaba. Thorne se llevó la radio al oído al instante. Sí, ¿qué ha pasado? No creo que debamos entrar ahí. La voz era entrecortada, asustada. ¿Qué? ¿Qué demonios estás diciendo, Charlie? Thorne empezaba a perder la paciencia, pero su pregunta quedó interrumpida a medias. No por un sonido, sino por la ausencia de sonido. La voz tras la puerta del aula 203 enmudeció de repente. Un silencio total y absoluto se cernió sobre el pasillo, reemplazando el monótono murmullo. Este silencio repentino era aún más alarmante que el sonido que lo precedió. Se sentía como la calma antes de la explosión, como la pausa antes del salto del depredador. Thorne bajó lentamente la radio, con la mirada fija en la puerta. Todos los soldados se quedaron helados, preparándose instintivamente para lo peor. ¿Has terminado? La voz de Thorne sonó tensa en el silencio ensordecedor. ¿Podemos hablar ahora? Y entonces, de forma totalmente inesperada, sin el menor crujido ni susurro, el pomo de la puerta giró lentamente. La puerta se entreabrió hacia adentro, formando una estrecha rendija de unos pocos centímetros. La puerta se entreabrió solo unos pocos centímetros, una rendija negra en la superficie beige, pero fue suficiente. Frank estaba a la izquierda de la puerta, pegado a la pared, y su ángulo no le permitía mirar dentro. Solo veía parte del marco de la puerta y la oscura abertura. Pero Thorne, Davis y Wallace, que estaban más a la derecha y más cerca del centro, tuvieron la oportunidad de ver lo que se ocultaba tras la puerta. Y lo que vieron, o quizás sintieron, tuvo un efecto instantáneo y catastrófico. Frank no lo vio, pero lo sintió. De la rendija brotó una corriente de aire antinaturalmente caliente, abrasador, como de un horno al rojo vivo. Junto con el calor llegó un olor extraño, una mezcla de ozono, carne quemada y algo dulzón y empalagoso que ya había percibido antes en el pasillo. Pero ahora ese olor era sofocante, concentrado, y la luz. De la estrecha rendija emanaba un profundo y palpitante resplandor violeta. No era brillante, pero sí viscoso, anómalo. Distorsionaba los colores del pasillo, proyectaba temblorosas sombras lilas en las paredes y los rostros de los soldados. Frank cerró los ojos instintivamente ante la ola de calor y la extraña luz. Por un instante le pareció ver cómo de los ojos de Thorne,
que estaba más cerca de la rendija, empezaban a manar finos hilos de sangre. Pero podría haber sido solo un juego de su imaginación, provocado por el shock y la luz palpitante. Parpadeó varias veces, intentando despejar la vista del calor. Los ojos llorosos le escocían. Tardó solo un par de segundos. Cuando pudo enfocar de nuevo la mirada, la escena cambió drásticamente. La puerta estaba otra vez firmemente cerrada. Thorne y Wallace habían desaparecido. Simplemente se habían esfumado, sin dejar rastro ni sonido de lucha. Acababan de desaparecer. En su lugar solo quedaba Davis. Estaba arrodillado en el suelo, de espaldas a Frank, cubriéndose el rostro con ambas manos. Sus hombros temblaban finamente, pero no emitía ningún sonido. Simplemente permanecía arrodillado en aquella extraña postura congelada, como una estatua sorprendida por el horror. Frank y Ramírez se quedaron solos en el pasillo. El silencio, roto solo por la pesada respiración de Frank y los sollozos bajos y entrecortados de Davis, oprimía los oídos. «Davis, ¿qué ha pasado? ¿Qué has visto?» Frank corrió hacia él, intentando mirarle a la cara, pero Davis no reaccionaba. No se movía, no respondía. Seguía cubriéndose los ojos con las manos. Su cuerpo estaba tenso al límite, cada músculo contraído por un espasmo, como petrificado por lo vivido. El pánico comenzó a subir por la garganta de Frank como una ola helada. Esto no era normal. Estaba completamente mal. ¿Dónde estaban Thorne y Wallace? ¿Qué había pasado en los pocos segundos que la puerta estuvo entreabierta? ¿Qué había visto Davis para dejarlo en ese estado? Ramírez también estaba claramente conmocionado. Su rostro palideció, sus ojos se movían desorientados entre Davis y la puerta cerrada. «¿Thorne? ¿Wallace?», llamó con voz ronca, pero no hubo respuesta. La puerta del aula 203 volvía a parecer engañosamente tranquila, pero ahora emanaba una amenaza palpable, fría y de otro mundo. El resplandor violeta había desaparecido, el calor remitió, pero en el aire persistía aquel mismo olor nauseabundo, y la conciencia de que dos de sus compañeros acababan de desaparecer sin dejar rastro. ¿Qué hacer ahora? Los protocolos y las instrucciones no preveían situaciones así. Se enfrentaban a algo que desafiaba toda explicación racional. El miedo se mezclaba con la confusión y la ira. Davis continuaba arrodillado, inmóvil y sin responder a las preguntas. Su dolor silencioso y congelado era casi tan aterrador como la súbita desaparición de Thorne y Wallace. Frank y Ramírez intercambiaron una mirada. En sus ojos se leía el mismo pensamiento. Había que salir de allí, reagruparse, pedir todos los refuerzos posibles, informar de que algo más allá de su comprensión estaba ocurriendo. Pero antes de que pudieran tomar una decisión, Davis hizo algo completamente inesperado. Se puso en pie de un salto brusco, pero no para huir o atacar. Se giró hacia la puerta con los ojos aún fuertemente cerrados por las palmas, pero todo su cuerpo irradiaba furia y desesperación. «¡Cabrón!», gritó, la voz quebrada por la tensión. «¿Qué les has hecho?». Aporreó la puerta con los puños, gritando amenazas y maldiciones incoherentes. Era temerario, peligroso. Frank intentó apartarlo agarrándolo por el hombro. «Davis, para, no lo hagas». Pero Davis, enloquecido por lo que había visto y por la pérdida de sus compañeros, era imparable. Apartó a Frank de un empujón y, retrocediendo un paso, levantó su fusil. No iba a disparar. Comenzó a golpear la puerta con la culata, intentando derribarla. La madera cedía con un crujido sordo. Volaban astillas en todas direcciones. «Davis, para», gritaba Frank, pero sus palabras se ahogaban en el estruendo de los golpes. Ramírez también intentaba detenerlo, pero Davis, presa de una furia berserker, no les hacía caso. Consiguió abrir varios agujeros en la puerta, del tamaño de un puño. A través de ellos, comenzó a filtrarse de nuevo el nauseabundo resplandor violeta, débil pero perceptible. El olor a ozono y carne quemada volvió a hacerse más intenso.
Davis levantó el arma para dar otro golpe, pero se quedó helado de repente. Su grito se cortó a medias. Dejó caer el fusil, que cayó al suelo con estrépito. Volvió a desplomarse de rodillas, exactamente en la misma postura en la que había estado antes, cubriéndose el rostro con las manos, sacudiéndose de pies a cabeza, pero sin emitir sonido alguno. Se quedó inmóvil junto a la puerta que él mismo había agujereado. Frank se apartó instintivamente, tratando de no mirar la luz violeta que emanaba de los agujeros. Se encontró con la mirada de Ramírez. El horror y la comprensión se reflejaron en sus ojos simultáneamente. Ellos eran los siguientes. «¡Nos vamos!», gritó Frank, lanzándose el primero hacia las escaleras. Correr. Lo más rápido posible, lejos de esta maldita habitación. Ramírez le siguió. Habían corrido solo unos metros por el pasillo cuando Frank oyó a sus espaldas un grito corto y ahogado. Se giró bruscamente. De uno de los agujeros que Davis había hecho en la puerta, brotó algo inimaginable. Largo, segmentado, parecido a la extremidad de un insecto gigante. Estaba envuelto en nubes de humo de un color violeta oscuro, casi negro. Esa extremidad se enroscó como un relámpago alrededor de la cintura de Ramírez, que corría el último. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Frank comprendió que si se hubiera retrasado una fracción de segundo, aquella cosa lo habría atrapado a él. Ramírez gritó, intentando liberarse, pero el agarre era férreo. Frank levantó el fusil y abrió fuego contra la extremidad. Las balas golpeaban su superficie quitinosa con un sonido metálico y rebotaban, sin causar daño aparente. El humo violeta a su alrededor se arremolinaba, como si estuviera vivo. La extremidad arrastró a Ramírez de vuelta hacia la puerta con una fuerza increíble. Se aferraba al suelo, a las paredes, pero era arrastrado inexorablemente hacia el interior. Con un estruendo ensordecedor, los restos de la puerta saltaron en pedazos cuando la extremidad, junto con Ramírez, fue absorbida de nuevo en el aula 203. La abertura bostezaba negrura, de la que ahora manaba un espeso humo violeta, llenando rápidamente el pasillo. Frank se quedó solo. El último. El pánico, frío y absoluto, se apoderó de Frank. No pensó, actuó por puro instinto. Dándose la vuelta, se lanzó escaleras abajo, saltando los escalones de 2 en 2, sus pesadas botas resonando sordamente sobre el cemento. El hueco de la escalera, el primer piso, el familiar pasillo largo. Corrió hacia la salida principal, con el único objetivo de salir de aquel maldito edificio, al aire libre, lejos del humo violeta y del horror que acechaba en el segundo piso. Pero cuando llegó al final del pasillo, donde se veían las puertas de cristal de la entrada principal, el corazón le dio un vuelco. Todo el vestíbulo frente a la salida estaba cubierto por el mismo humo de color violeta oscuro y arremolinado que había visto alrededor de la extremidad que se había llevado a Ramírez. El humo era denso, impenetrable. Reptaba lentamente por el suelo y las paredes, llenando el espacio. La salida estaba cortada. La idea de intentar atravesar aquella cortina era insoportable. No sabía qué era aquella sustancia, pero el instinto le gritaba que el contacto con ella era mortalmente peligroso. Se quedó helado, respirando con dificultad, pensando febrilmente. Necesitaba encontrar otra salida, o un refugio. Se acordó de la radio. El grupo Charlie 3 estaban abajo, bajo el aula 203. ¿Quizás supieran lo que estaba pasando? Arrancó la radio del hombro, pulsó el botón de transmisión, intentando que no le temblara la voz. «Charlie 3, aquí Alfa 1. Informen de la situación. ¿Qué está pasando?» La respuesta no llegó de inmediato. Unos segundos de silencio agónico, interrumpido por el crepitar de la estática. Luego se oyó una voz temblorosa, apenas audible. «Tú. Será mejor que te escondas». «¿Esconderme?», repitió Frank, sintiendo cómo se le helaba la sangre. «¿Qué demonios? ¿Por qué no nos largamos de aquí de una maldita vez? Yo estoy mirando por la ventana ahora. Ahí fuera. Está pasando algo».
La voz de su interlocutor se cortó a medias, reemplazada por un sonido parecido a un sollozo ahogado. Solo ahora, que la amenaza inmediata había remitido por un instante, Frank se dio cuenta de que su cerebro había filtrado automáticamente los sonidos del exterior. Se concentró, aguzó el oído. A través de las gruesas paredes de la escuela llegaban gritos ahogados, alaridos de pánico y el sonido esporádico de disparos aislados. Lo que ocurría aquí dentro se había desbordado al exterior. «Oh, no», susurró Frank. Miró a su alrededor. La puerta más cercana daba a lo que parecía un aula. Tiró del pomo, la puerta cedió. Entró volando, cerró de golpe y la atrancó apresuradamente con el pesado escritorio del profesor y un par de sillas. La habitación resultó ser un pequeño cuarto de servicio o almacén sin ventanas. La tenue luz de una lámpara de emergencia en el techo apenas disipaba la penumbra. Aquí estaba tranquilo, pero los sonidos del exterior, del pasillo, llegaban con claridad. Unos pasos arrastrados, lentos, pesados, un chirrido. Sonidos inhumanos que le erizaban el vello de la nuca. No sabía a qué distancia estaba. Se sentó en el suelo, apoyado de espaldas contra la pared fría, aferrando el fusil con las manos sudorosas. Sacó el teléfono, intentó mirar las noticias, pero no había señal. Bloqueo informativo total. No se atrevió a usar la radio de nuevo. Cualquier sonido podría revelar su ubicación a lo que fuera que vagaba por los pasillos. Estaba solo, atrapado en una habitación oscura, en un edificio invadido por algo monstruoso. Solo le quedaba esperar y confiar en que alguien viniera a por él, o que la criatura no lo encontrara. Mientras tanto, en el segundo piso, en el pasillo cerca de la puerta destrozada del aula 203, el oficial Davis permanecía arrodillado e inmóvil. Sus manos seguían cubriendo su rostro. El temblor había cesado. Su cuerpo se enderezó, sus hombros se irguieron. Lenta, muy lentamente, bajó las manos. Sus ojos estaban abiertos, pero no eran los ojos de Davis. En ellos no había miedo, ni dolor, ni shock. Solo una curiosidad fría, ajena, inhumana. Las pupilas estaban anormalmente dilatadas. El iris había adquirido un leve tinte violáceo. La entidad que habitaba en el aula 203 había encontrado un nuevo recipiente. Miró a su alrededor con los ojos de Davis, estudiando el cuerpo desconocido, tanteando la nueva realidad desde dentro. Una leve, casi imperceptible sonrisa asomó a los labios del oficial. La conciencia de Davis, su personalidad, su alma, habían sido borradas, reemplazadas por algo antiguo y hambriento. La entidad se puso en pie. Sus movimientos eran todavía un poco rígidos, desacostumbrados, pero a cada segundo se volvían más seguros. Se ajustó el uniforme, comprobó el arma sujeta a la cadera. Nuevo cuerpo, nuevas posibilidades. La caza acababa de empezar.